Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No mire ninguna parte. Glorifica a Dios. No, que nadie te distraiga. Tú has venido aquí a adorar a Dios. Cuando salga de aquí puedes pasar toda la tarde charlando lo que tú quieras, pero ahora busca de Dios. Busca de Dios ahora. Recibe. ¿Cuántos están dispuestos para recibir? Bendiciones, mis apreciados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga mucho. Es una gran bendición poder estar aquí juntos en esta mañana para recibir la paz de Dios, el gozo de Dios, la gracia de Dios. Que descanse en cada uno de nosotros. Doy bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Que Dios les bendiga grandemente. Bienvenido a la casa del Señor. En esta mañana el Señor nos va a dar victoria. Amén. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nosotros declaramos en esta mañana que Dios va a derramar de su bendición sobre nuestras vidas. Él va a abrir los cielos. Él va a abrir los cielos y va a derramar de su gloria. ¿Cuánto cree fielmente que nunca jamás seremos avergonzados? Amén, amén, gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Entonces, acompáñame a leer una palabra de Dios. Vamos a leer algunas escrituras que nos va a bendecir. ¿Cuánto cree que la palabra de Dios siempre bendice? Amén, aunque nos orgullo, pero es una bendición. Hoy quiero hablarle un poco sobre la mente de Cristo, cómo poder llegar. ¿Cómo poder llegar a esa dimensión donde podemos escudriñar la mente de nuestro Señor? Así como nosotros podemos incluso escudriñar las Escrituras, que es lo que nos demanda. Les deseo y les pido, les ruego que presten atención, porque esto va a ser, para aquellos que lo captan, aquellos que siguen el hilo de lo que Dios quiere hacer, va a ser una gran bendición para sus vidas. Por la misericordia de Dios, por supuesto. Él nos va a revelar cosas nuevas hoy. ¿Cuánto creen que Él nos va a revelar cosas nuevas? Escudriñar la mente de Cristo es muy similar a escudriñar las Escrituras. Solo tenemos que saber cómo proceder, cómo hacerlo, cómo posicionarnos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice así el pasaje. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, gloria a Dios. Y el verso 10 dice, pero Dios nos la reveló, ¿a quién? A nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué medio? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla de cosas que ojo no vio ni oído oyó, se refiere a la sabiduría de Dios, a la sabiduría espiritual, a la que solo sintoniza aquellos que han madurado en la fe, los que tienen comunión con Dios y los que tienen la unción del Espíritu Santo. Amén. Uy, qué flojitos, amén. No sé si es porque no me entienden, no sé si es porque no están de acuerdo, no sé si es porque están en una posición muy distinta, pero eso es una gran verdad. Habla de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Él tiene ahí, el cual ya la predestinó para nosotros, ¿no? De los siglos, para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes gobernantes lo puede entender, por muy sabios que puedan ser, son aquellos que realmente se mueven en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Preste mucha atención a lo que vamos a investigar aquí, porque es algo muy revelador. Es algo muy poderoso. La Biblia dice que Dios nos ha revelado a quién, a nosotros, por medio del Espíritu. Cuando uno recibe una revelación, es solo por medio del Espíritu. No es a través de estudios. Por mucho que tú estudies la palabra, la revelación la da el Espíritu Santo a nuestras vidas. Amén. Pero vamos a leer el pasaje. Dice, porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. No es por estudio. ¿Está claro? Por eso la Biblia lo llama espíritu de revelación. La Biblia habla de espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de entendimiento. La razón por la que Salomón era un hombre muy, muy inteligente, muy sabio, es porque el espíritu de sabiduría estaba con él. Eso nos dice
la palabra de Dios. La razón por la que Salomón era un hombre rico, era un hombre próspero, es porque el espíritu de la finanza, el poder de hacer riqueza estaba con él. Así lo enseña la palabra de Dios. Amén. Dios le había dado ángeles a este hombre y se movía en dimensiones muy poderosas. Esta escritura no me la estoy inventando yo, lo tienen delante de ustedes, la palabra de Dios. Ustedes tienen la palabra. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios? ¿Cuántos poseen la palabra de Dios? Aunque sea en un móvil, pero la tenéis, ¿verdad? La escudriñáis todos los días. Vaya a esa fuente, vaya a comer para el alma cada día esa palabra. Que el Señor nos ayude a que entremos en esa disciplina. Aquí habla del Espíritu, y yo quiero que ustedes me entiendan bien. Yo no sé si todos los que están leyendo los devocionales, las reflexiones que le mando cada día. Algunos dirán que este hombre que le pasa está vuelto loco, este hombre que le está pasando. La verdad que es únicamente cuando tú entras en lo profundo de Dios, cuando tú escudriñas la mente de Cristo, cuando tú quieres realmente un cambio en tu vida, cuando tú dejas ya de esa rutina del día a día y que incluso te deja llevar, que tú mismo no te envuelve y no sabes por qué está involucrado en tantas cosas de este mundo, cosas carnales, cosas que son necesarias, sí, pero claro, que te absorben el 100% de tu tiempo y parte de aquello que tú le deberías dedicar a nuestro Dios. Y en esa situación tú jamás, o sea, nunca vamos a tener revelación. Pero cuando tú entras en la intimidad con Dios, cuando tú buscas a Dios de todo corazón, cuando tú escudriñas su corazón, Él te va a revelar cosas grandes. Y yo sé que todo esto lleva a veces a confrontación. Gente que dicen, ¿qué pasa esto, lo otro? Gente que incluso cierra, no quiero saber más nada, porque aquí ha dicho una herejía. No tienen capacidad para poder recibir una revelación nueva. Yo no sé si, por favor, quite esa lámpara ahí que me molesta. Yo no sé si ustedes me están entendiendo lo que quiero decir, pero esa es la realidad. Hay que entrar a escudriñar ahí lo que el Señor tiene para nosotros, para que realmente nos dé una revelación. Podemos leer la palabra, podemos leer la Biblia. Esta semana está diciendo, todo el mundo dice, la Biblia es la palabra de Dios. No, en la Biblia contiene la palabra de Dios, pero la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia ha sido escrita por muchas personas y traducida, incluso a veces del original mal, a la lengua, por ejemplo, la nuestra. Y en esta mañana nosotros vamos a ver ciertos pasajes para que podamos entenderlo. Y eso no quiere decir que se ha de despreciar la palabra, por supuesto que no. Se quiere decir que hay que ser consciente de aquellos posibles errores. ¿Quién escribió la Biblia? ¿La escribió Dios? ¿La escribió los hombres? Entonces, ¿hay un posible error? Claro que hay posibles errores. Y es lo que nosotros nosotros debemos escudriñar para que Dios te revele todo aquello que Él quiere te revelar. Y cuando Dios te revela esas cosas, tú ves realmente los posibles errores que puedan haber cometido o nosotros hemos cometido para corregir. Y eso es lo que Dios quiere, ve un corazón dispuesto a ser corregido por Él. Aquí está hablando del espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento. Y llama la atención, ¿no? Porque incluso... hablando de la sabiduría que tenía Salomón, ¿no? Un hombre lleno de sabiduría de Dios, porque así Dios se la había concedido. Un hombre rico, tenía todas las riquezas, tenía una riqueza increíble. Sin embargo, tú verías que otros reyes, ellos, a pesar de su soberbia y todo, ellos iban y andaban kilómetros y kilómetros para ir a ver a ese rey que tenía palabra de sabiduría. Iban a escuchar la palabra de este hombre. Y esto es real, no me lo estoy inventando yo, está ahí en tu propia Biblia, lo puedes leer. Y eso sucedía porque Dios les asignó a este varón muchos ángeles para que trabajaran con él. Y si nosotros entendemos las Escrituras, si nosotros recibimos esa revelación nueva de parte de Dios y entendemos realmente el mensaje que Dios tiene en la palabra para nosotros, vamos a entender muchísimas cosas que hasta ahora no hemos entendido. Incluso vamos a tener confrontaciones con cosas que ya hemos arraigado en nuestro ser, en nuestro entendimiento, porque nos lo han enseñado, nos lo han dicho, nosotros lo hemos pensado y lo hemos hecho ya, lo hemos adoptado ya como una verdad verdadera. Y todo eso es lo que nosotros tenemos que ahora ver y sacar todo aquello que no está conforme a esa revelación divina.
Claro, todo eso lleva a conflicto, todo eso lleva a trabajo, todo eso lleva a complicación, todo eso lleva a que yo no puedo estar ahí. Yo prefiero que tú me digas lo que tengo que hacer. No, tú tienes que ir a buscar lo que Dios tiene para ti, la revelación que Dios tiene para ti. Y Dios tiene lindas revelaciones para darnos, tiene lindos misterios, lindos tesoros en su palabra para ti. Es más, las cosas que han de acontecer de antemano, tú las debes saber. El Hijo de Dios las debes saber. Hará algo Dios que no se lo diga primeramente a sus profetas, a sus hijos. Tú dirás profeta, no, todos somos profetas, todos profetizamos. Tengamos el don o no, pero nosotros todos profetizamos. Los que tengan el don ya, ellos administrarán ese don, pero nosotros todos profetizamos. Pero profetizamos porque profetizamos la palabra revelada por Dios para nuestras vidas, para nuestro entorno, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra nación. Y es lo que nosotros tenemos que tener esa sensibilidad y buscar de Dios. Esto lo enseña la palabra de Dios. Él nos da revelación, Él no envía espíritu de revelación, Él envía ángeles para que trabajen con los profetas, para que trabajen con sus hijos. Pero no solamente es lo profético, por eso dice la palabra que son ángeles enviados a favor nuestro, a que trabajen con nosotros. Salmo 103:20 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Hebreo 1:14: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Pero debemos entender que un ángel no habla con la carne. Un ángel de Dios no habla con la carne porque es espíritu. Habla con nuestro espíritu, no habla con la carne. No va a hablar con nuestra carne. Dios le puede asignar ángel a la gente. Ellos pueden estar al lado de las personas, pero si esas personas no hablan el idioma espiritual, es como si no estuviera nadie. Es como si estuvieran solos. Es como si ese enviado, ese que está ahí para ayudarte, no lo percibe, no lo recibe, no puede entenderlo. En la iglesia poco se enseña sobre los ángeles, por todas aquellas cosas que dirán, los miedos y muchas cosas. ¿Saben ustedes quién es mayor? ¿Los ángeles o los hombres? Los hombres. Dice, vamos a la palabra, dice el Salmo 8:5. Salmo 8:5 dice: les ha hecho poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y de honra. ¿Qué ha hecho Dios? Nos ha hecho poco menor que los ángeles. Nosotros, su creación, nos ha hecho poco menor que sus ángeles. Y los coronaste de gloria y honra. Dios nos ha coronado de gloria y honra. Hermano, estoy hablando cosas espirituales esta mañana. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué Dios no tenía un plan de salvación para los ángeles caídos? Y sin embargo, cuando el hombre pecó, el mismo Dios vino para salvarnos. Él hizo los ángeles mayor, pero Él tiene algo especial con nosotros. Amén. La Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y es una gran verdad, y lo decimos, lo repetimos en todas las predicaciones, y todo el mundo dice amén. Pero yo les digo más, ustedes saben que nos perdemos muchísimas bendiciones por falta de conocer la palabra de Dios. Lo repito, nos perdemos muchísimas bendiciones por no conocer la palabra de Dios. Dios tiene infinidad de bendiciones para nosotros, como está puesta ahí, como lo hemos leído en el pasaje de 1 Corintios 9. Pero depende de nosotros. Él las tiene ahí, pero tú tienes que ir a buscarlas. Tú necesitas ese conocimiento, tú necesitas saber dónde está lo que Dios tiene para ti, cómo adquirirlo, y Él te lo va a dar. ¿Saben ustedes que nos podemos muchas bendiciones justamente por ignorar la palabra de Dios? Nos dejamos vivir, después vivimos los sentimientos nada más, lo que uno piensa, yo creo, siento, me imagino. No, es por sentir. No es engañoso, es el corazón del hombre. No dejemos llegar no debemos guiar, no dejemos ser guiados por nuestros sentimientos, por nuestro corazón, porque es engañoso, dice la Biblia. Dejémonos llegar por su espíritu, por esa comunión íntima que tenemos con Él el día a día.
para que Él marque los pasos, para que Él nos vaya caminando. Fíjese lo que dice Hebreos 2, 5, 9, dice, porque no se sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, coronaste de gloria y de honra, y les pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Lo hizo menor un poco que los ángeles, a Jesús. ¿Qué está diciendo, hermano? Herejía, ¿no? ¿Está en la palabra? No. Hizo a Jesús menor que los ángeles, coronando de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Gloria a Dios. Digan amén. ¿Tienen vida o no tienen vida? Eso es lo que hizo Jesús. Hizo menor, bajó de su gloria para venir a salvarnos. Y nosotros a veces, para hablar a una persona, no tenemos la osadía de rebajarnos a la altura de esa persona para transmitirle el amor de Dios. Qué triste, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Sabemos que para los ángeles ni socorro ni perdón, como dice la palabra, ¿no? En cuanto a los ángeles y a los seres humanos, Dios nos ha creado, somos creación de Dios, y eso Dios nos hizo con una voluntad propia. Eso quiere decir que cada uno de nosotros elige si obedecer o desobedecer a Dios. Vemos en la palabra que nos enseña que Lucero, hijo de la mañana, ese querubín protector, eligió rebelarse contra Dios, y una tercera parte de los ángeles también así lo hicieron. Cuando los ángeles se rebelaron, no tuvieron ni socorro ni perdón. Y dirá, ¿por qué será esto? ¿Qué malo es Dios? No. En 2 de Pedro 2:4 pueden verlo. Y yo lo voy a leer así rápido, ¿no? Dice que, bueno, ustedes lo leen en sus casas. Ellos no tuvieron una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque ellos estaban constantemente en la presencia de Dios. Ellos conocían, ellos sabían, ellos tenían el conocimiento de la gloria de Dios. Por lo tanto, no tenían excusa para que se sobrevivara, para que se rebelase en contra de nuestro Dios. Eso es un hecho, que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Y eso es una verdad. Pero podemos ver en la Biblia que en ocasiones Dios tuvo que enviar ángeles en forma de hombre. Y yo diría, rebajándose también a la altura del nivel de hombre, dejando también esa parte de gloria que Dios, con la que Dios les creó. Porque si nos dice que nosotros hemos sido creados un poco inferior, que hay algo superior. Pero si Cristo también se hizo igual a nosotros, para estar con nosotros, para cumplir un acometido, hay ángeles que también vienen desde una perspectiva a nuestro nivel, donde no desarrolla tal vez el poder que puede o tiene un ángel. Pero eso es una realidad. Esos ángeles, cuando son enviados aquí a la tierra, a pesar que son seres mayores, con una mayor unción y gloria, con mayor fuerza, etcétera, como podemos ver en la historia, ¿no? Como vamos a ver también un pasaje aquí en Segunda de Reyes, como un ángel tiene capacidad para matar ahí dice 165,000 personas, un solo ángel. Pero a veces se ponen a la altura de nosotros, lo vemos en el pasaje como vinieron ahí a Sodoma y Gomorra, cuando quisieron matarle, porque vinieron a transmitir un mensaje de parte de Dios. Y es por eso que incluso nuestro mismo Señor Jesús, Dios, Él se rebajó para salvarnos. Él tuvo menguar de su gloria. Que aprendamos de Él cuando nosotros tenemos que establecer su reino. Cuando vayamos a los lugares que sea, o con las personas de la sociedad, cual sea el nivel social que puedan tener, sepamos estar a la altura. Hacer uno de ellos, como dice Pablo.
como Él nos enseña, Cristo tomó nuestra forma y así poder encajar en medio de nosotros, porque nadie podría estar en pie delante de Dios si estuviera con su plena gloria aquí. Eso es una realidad. Por eso Él tuvo que tomar nuestra forma. Cuando Jesús resucitó, ahí las cosas cambiaron. Nadie podía soportar su gloria. Eso hizo nuestro Señor Jesús. Y eso en algunas ocasiones también hace algunos ángeles que Dios manda. Mira, Dios habla, sí, incluso a través de ángeles, a través de sueños, a través de muchas maneras, a través de la voz. Pero lo importante y que nosotros tenemos que entender que uno tiene que desarrollar esa mente espiritual. Uno tiene que entender que no es un lenguaje carnal. Uno tiene que entender que mientras que tú no rindes esa mente a Cristo, tú no vas a poder vivir en lo espiritual. Para que un ángel hable contigo desde lo espiritual, tú debes cambiar tu forma de pensar natural. Tenemos que pasar una mente espiritual. Según lo que dice la Biblia, el enemigo conoce la mente carnal, por supuesto. Según la Biblia, el enemigo puede conocer nuestra mente carnal, y él puede ver, incluso traerte más pensamientos y nutrir esos pensamientos para mantenerte alejado y no haciendo la voluntad de Dios. Pero es algo que el enemigo no puede nunca hacer, y es conocer la mente de Cristo. Entonces el enemigo, si tú tienes una mente carnal, el enemigo te puede manipular en cualquier momento. Pero si tú te despojas de esa mente carnal y escudriña la palabra para tener la mente de Cristo, jamás el enemigo podrá dominarte. Amén. Aquel que es espiritual, el enemigo no los puede alcanzar, no puede saber los designios de Dios, porque eso está en otra dimensión. Eso está en otra dimensión espiritual. Por eso la palabra de Dios dice, el Dios de este mundo, Dios con minúscula, de este mundo. Si tus pensamientos son del mundo, están interactuando ahí el enemigo con tus cosas, con las cosas del enemigo. Por lo tanto, el enemigo puede saber los pensamientos de la gente carnal, porque están hablando un mismo idioma carnal. Pero el que habla el idioma de Dios es algo diferente. Recuerden que el enemigo es un gran imitador. No nos dejemos engañar. Pero como ya les vengo diciendo por tiempo, no porque haya cosas falsas que no voy a estar moviéndome en lo real. Despójense de todo temor, como les decía el domingo pasado. Miedo al ridículo y tantas otras cosas que nosotros tenemos como excusa para no vivir en el Espíritu, para no recibir la revelación de Dios, donde uno se pierde toda la bendición que Dios te quiere dar. Que Dios nos ayude. Espero que nuestro Señor les abra el entendimiento para entender esto. Cuando alguien renueva su mente, es una mente espiritual. La única forma en que el alma puede entender las cosas espirituales es con una mente espiritual. La única forma en que el alma puede entender lo espiritual es a través de la mente renovada en el Espíritu. Una mente espiritual. Y es lo que todos los tenemos que adquirir. Para ello cuando le estoy estos días diciéndole cosas, yo sé que hay cosas que pueden ser chocantes con lo que nosotros hemos estado recibiendo como enseñanza. Yo tengo por costumbre no bloquearme. O sea, quedo pensando y viendo y pidiendo al Señor que me dé respuesta cuando hay, incluso en la misma palabra de Dios encuentro que hay, como quien dice, contradicción. O hay algo que realmente no estoy entendiendo, no tiene lógica lo que está diciendo aquí. Para mí es contrario. Entonces, Señor, revélame. Y en este pasaje en concreto que estamos trabajando en esta mañana, hay algo donde realmente si somos espirituales, va a haber choque, hay algo que no entiende. Y tú le clamas a Dios, Dios te va a mostrar. Le voy a pedir que ponga ahí en este pasaje, que lo ponga en el original hebreo para que lo podamos entender.
Ponga por favor este pasaje de segunda de Corintios. Ahí tenemos primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Dice, por medio, vale, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Ahora, está bien. ¿A usted no le choca esa palabra? ¿No encuentra algo incoherente? ¿No le frustra algo? ¿No se pone a pensar algo? Cuando dice que el Espíritu de Dios, dice, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Es chocante. A mí me llama la atención, por eso usted sabe que yo les he dicho en muchas ocasiones y les he dado la referencia como ir al diccionario original para poder ver según qué palabra, el significado, cómo se traduce del original. ¿Por qué? Porque no está exento nuestra Biblia de tener algunos errores y ahí tenemos un error tremendo. ¿Cómo tú vas a escudriñar a ti mismo? ¿Cómo el Espíritu va a escudriñar lo profundo de Dios? Que son dos. Dios, ¿quién es Espíritu? Dios es Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. ¿Cómo tiene uno que opinar lo otro? Ahí es donde yo digo, no entiendo. Entonces, si tú vas a ese manual, si tú vas a ese diccionario, a esa Biblia, si tú miras ahí, por ejemplo, Dios, tú ves, en el otro pasaje está en mayúscula el Espíritu. Y se acostumbra a poner Espíritu en mayúscula cuando se refiere al Espíritu Santo. Pero si tú miras aquí ahora, ¿cómo está el original? ¿En mayúscula? En minúscula. Ahora, ¿qué pone allí? La palabra en hebreo, todas las palabras tienen un número. Ahí la palabra 4151. Por eso, y no de hoy, ustedes saben que hace muchísimos años que lo estoy diciendo. Cuando hay una palabra, ustedes no la entienden lo que sea, vayan y busquen ahí el griego. Ábrelo, por favor. Que esa palabra original, ¿cuál es? Bueno, ahora está en griego, pero levántalo. Dice que son espíritu, pero espíritu en minúscula. Espíritu, demonio o viento. ¿Vale? Entonces, algo que contiene el aire, es decir, respiración, soplo o brisa. Por analogía o figuramente, un espíritu, es decir, humano, no divino. El alma racional, está hablando de una posible, puede ser el alma racional. Por implicación explícita, vital, mentalmente, disposición, etcétera, sobrehumano, ángel, demonio o Dios, Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Pero en este caso es imposible que pueda traducirse que el Espíritu de Dios escudriña al Espíritu a Dios mismo. Es incoherente. Habla del Espíritu como aquí está hablando de un Espíritu, pero no es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Es el Espíritu, ese soplo de vida que Dios nos ha dado. Y entonces esa palabra se podía haber traducido del original, no Espíritu con letra de la E, dando a creer que es el Espíritu Santo. Es algo espiritual, sí, es algo que Dios sopló. ¿Qué dice la palabra? Que Dios sopló a Adán, ¿verdad? Dios le sopló a Adán. ¿Vale? Ese espíritu que Dios sopló a Adán no es se convierte en una porción de parte de Dios en nosotros. Dios puso una parte suya en nosotros. Amén. Para que el hombre pueda entender las cosas espirituales, renovar su forma de pensar. Y eso yo tengo bien claro, y el Señor me ha hablado todo este mes que estuve escudriñando la palabra, y eso es muy importante. Que nosotros renovemos nuestra mente. Si nosotros no renovamos nuestra mente, vamos a estar luchando, vamos a estar viviendo constantemente, como quien dice, decepcionando nosotros mismos en nuestra relación y comunión con Dios, porque le vamos a fallar a Dios y vamos a entristecernos, vamos a sufrir, cuando realmente hemos nacido de nuevo, por supuesto, se entiende. Aquel que no ha nacido de nuevo no siente nada ni nada porque está muerto. Pero si nosotros renovamos nuestra mente,
vamos a ver, o sea, Dios nos va a hablar de una manera diferente porque nos va a hablar directamente y vamos a entender lo que Él nos dice y nos va a revelar cosas que a pesar que están ahí escritas, pero nos va a dar la revelación de lo que está escrito y no conocimiento de lo que está escrito. Que Dios nos ayude a que podamos entender esto que trato de decir esta mañana con mi pobre conocimiento, pero que nosotros podamos entenderlo, amado hermano. Es muy importante el alma, pero recuerden todo viene del Espíritu. Todo viene del Espíritu. Tenemos que trabajar con el alma, así como Dios trabajó con el alma de Jeremías. Jeremías no sabía nada, él tuvo que aprender. Ahora yo quiero mostrarle algo muy poderoso, algo profundo, como le estaba diciendo. Si aquí en 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún todo lo profundo. Yo quiero que usted entienda esta importancia que tiene la palabra. Yo no estoy diciendo que todo lo que la Biblia está mal traducido, pero hay ciertas cosas que pueden impactar, que nos puede crear duda en nuestros corazones, pero podemos ver sin problemas, sin miedo, a ver el original para poder ver la revelación correcta de la interpretación de lo que Dios nos está diciendo en ese pasaje. Este pasaje dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu es el que lo escudriña todo. Cuando aquí menciona estas dos veces Espíritu, está hablando del Espíritu que Dios puso en nosotros. Esa vida que Dios puso en nosotros. Y espero que estemos atentos. Porque si nosotros estamos atentos, nuestra vida va a tomar un rumbo diferente. Las cosas van a cambiar. Nuestra vida va a cambiar. Aquellos que lo pillan, aquellos que lo capten, aquellos que lo entiendan, va a haber un cambio en su vida. Una cosa es clara, aquí no está hablando del Espíritu Santo. Hemos leído mal y muchas veces hemos leído esto y yo sé que hay otros pasajes también donde está mal traducido, pero que Dios nos lo va a revelar. Si tú lo buscas, saber la verdad, Él nos va a revelar la verdad porque Él es la verdad. Cuando nosotros vemos en ciertas versiones que aparentemente hay contradicciones, sin embargo hay otras versiones que se acoplan mejor al original y puede ser que tengan menos errores. Pero aquí tiene usted una evidencia de que hay si nosotros interpretamos eso como que es el Espíritu Santo, caemos en un grave error. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, en minúscula, porque el Espíritu, minúscula, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es nuestro espíritu el que tiene que escudriñar las cosas de Dios. Dios nos da esa capacidad para que nosotros escudriñamos las cosas de Dios. O sea, Dios te ha dado un poquito de lo de Él para darte acceso a que tú lo amplíes, a que tú te llenes de Dios, a que tú puedas cambiar tu mente completamente. Y es la única manera de poder renovar tu mente a la mente de Cristo. Los demás estará peleando, luchando, haciendo de todo, pero estará fallando una y otra vez y otra vez y otra vez. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, es cuando nosotros tenemos la victoria. Es cuando realmente somos seres espirituales. Ser espiritual no es porque yo me porto bien, porque yo no hago nada. Pues porque hacer nada tampoco también es pecado. ¿O no lo dice la Biblia eso? El que sabe hacer lo bueno no lo hace, ¿qué? ¿Es pecado? O sea, el no hacer nada también es pecado. En el no hacer nada también hay pecado. Y eso lo enseña la palabra, no lo digo yo. Hermano, que el Señor nos ayude a que podamos. Yo les he dicho que vamos a tener esos talleres proféticos por aquellos que realmente quieren profundizar y saber mucho más cosas de lo que ya vieron los que participaron en el primer taller, ¿no? Toda la literatura que había comprado, buscando. Como le dije también, le dije a esos hermanos que tal vez se sorprendió cuando yo les dije, ¿no? Hay un montón de libros que traje, y ahí hay muchos errores. Entonces que tú compras libros con errores. No, son libros que como dice el Señor, retener lo bueno.
O sea, son personas que han expresado ahí su experiencia. Son personas que han expresado la manera que ellos han interpretado la Biblia. Pero están exentos de error. Lo que yo estoy diciendo aquí esta mañana está exento de error. No, no. Pero lo bueno es que nosotros tenemos esa opción de escuchar y coger lo bueno. Amén. Que el Señor nos dé sabiduría para coger lo bueno. Que Dios nos ayude. Sí, estamos en tiempo difícil. No, yo digo esto para alarmarse. Usted sabe que también el otro día estaba escuchando que han hecho un pacto de paz con Arabia Saudita e Israel. Y yo dije, bueno, ya van a venir los problemas. Ya van a venir los problemas y ustedes vieron ayer los problemas, ¿verdad? Que lo que aconteció, no sé si han escuchado las noticias. Yo no escuché, por alto sí escuché nada más. Pero no sé lo que está pasando, la verdad. Pero sí, estamos en los tiempos del fin. En los tiempos uno tiene que aprovechar para estar haciendo la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a saber discernir los tiempos en los que vivimos. Entonces nosotros hemos visto aquí en griego, ¿no? Este pasaje que está hablando de un espíritu en minúscula. No es el Espíritu de Dios. Hermano, cuando uno lee la Biblia, tiene que leerla con el corazón. Tiene que leerla con el corazón. Por eso la Biblia dice, comparando las cosas espirituales con las espirituales. Tú no puedes comparar las cosas del hombre o de lo humano, sino las cosas espirituales con las espirituales. Lo que Dios te ha revelado con lo que Dios tú puedes escudriñar, que puedes encontrar ahí. Por eso es que muchos teólogos incluso erran comparando las versiones. Comparan una versión con otra cuando hacen estudio, esto o lo otro, pero no van al original. Se pueden equivocar muchas veces. La Biblia dice comparando cosas espirituales con cosas espirituales. Si nosotros queremos conocer a Dios o entrar en lo profundo de Dios, tenemos que cambiar nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra mente. Este es el primer principio para poder entender las cosas espirituales. Hay que compararla con las cosas hechas. Y el apóstol Pablo, vemos en el versículo siguiente, versículo 11, lo explica de una manera profunda. Explica muchas cosas. Deja muchas cosas que ver para que entendamos lo que dijo en el versículo 10. Este pasaje está hablando del espíritu de un hombre que puede escudriñar la mente de Dios. Amén. Amén. Fíjense ustedes que no tiene sentido si el Espíritu de Dios tuviera que escudriñar la mente de Dios. No la puede escudriñar. ¿Saben por qué? Porque es el mismo. Piense un poquito solamente en esto. Compáralo contigo mismo. ¿Acaso tu mente se oculta de ti? Tu mente no se oculta de ti, ¿verdad? Tú sabes todo lo de ti lo sabes tú, ¿verdad? Tú tal vez no lo revela a nadie, tú lo sabes solo, tú y Dios, por supuesto, pero tú lo sabes todo. Tú a ti mismo tú no te ocultas nada. Tú no te puedes ocultar nada. Y aquí es lo mismo. En versículo 13, pero eso lo ampliaremos otro día, no vamos a montar ese tema. Escuche bien que esto es muy poderoso. Este pasaje está hablando del espíritu de un hombre. Este espíritu tiene la capacidad de escudriñar la mente de Dios. Dios nos ha dado, aquellos que han nacido de nuevo, Dios nos ha dado la capacidad para poder escudriñar su mente. Depende de nosotros. Ahora bien, no es el Espíritu de Dios. En este caso, como hemos dicho en el versículo 10, en este caso no tiene sentido, ¿no? Pero vamos a leer el versículo 11. Ahí vamos a ver algo. El versículo 11, ¿pueden verlo? Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Aquí el apóstol está comparando las cosas espirituales con lo espiritual, no con otros pasajes bíblicos, no con otras versiones bíblicas, no con lo que hizo Abraham, Moisés u otros. No está comparando con otra escritura. Presten atención, porque estamos hablando secretos, misterios, que Dios reveló. Cosas que
ojo no vio. O sea, lo que Dios te va a revelar es cosa que tú no has visto en una parte. Porque si tú lo has visto, ya no es revelación. Es cierto. Escuchen, cuando leemos el siguiente verso, aquí va a consolidar, aquí lo vamos a capturar bien. 1 Corintios 2:11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Aquí está diciendo que tú no te puedes ocultar a ti mismo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: Dios conoce las cosas de Dios. Por lo tanto, ahí en el verso, lo que hemos leído en el versículo 10, no está hablando de Dios. No está hablando de Dios que escudriña la mente de Dios. Eso es imposible. No tiene sentido. Por eso en griego, en el original, no está con espíritu con mayúscula. Está con minúscula. Dice el apóstol: ¿quién conoce las cosas de los hombres sino el mismo hombre? Así también el Espíritu de Dios conoce todo, de todo. Hermano, de modo que el Espíritu de Dios no escudriña los pensamientos de Dios, porque ya lo sabe todo. Es un espíritu que controla, un espíritu que escudriña nuestros pensamientos. La gente, yo no sé si se han dado cuenta de ello, pero Cristo está, Cristo, ¿cuánto vive Cristo en ello? ¿Cuánto vive Cristo? ¿Cristo vive en ti? Gloria a Dios. Escuchen, apreciado hermano, saber esto es lo que hace la diferencia entre un hijo de Dios experimentado, o sea, alguien que tiene madurez, como dice aquí el apóstol, ¿no? En el versículo anterior. Esto es lo que hace que marque la diferencia. Si hablamos misterio entre los que hemos alcanzado madurez, esto es lo que hace la diferencia entre alguien maduro espiritual y un bebé que aún bebe leche. Por eso que hay cosas a veces que no pueden entender. Hace falta un crecimiento espiritual, tener desarrollado una mente acorde a la mente de Cristo para poder entender ciertas palabras que Dios quiere revelarnos. Por eso que tenemos que madurar. No podemos quedarnos ahí nada más, aprender el A, B y ABCD y punto. No, Dios tiene muchas cosas ahí, ocultas, ahí para revelar a su pueblo. ¿Cuántos quieren que Dios les revele cosas? Amén. Dios nos ha dado esa capacidad de escudriñar la mente de Dios. Y nos toca a nosotros. Por eso dijo que la Biblia no va a hablar si nosotros tenemos que saber buscar, hermano. Nosotros vamos a buscar para que la Biblia realmente nos hable. Tenemos que leer la Biblia, pero desde la perspectiva de Dios, indagando en la mente de Dios, no haciéndolo desde una perspectiva humana, si no vamos a errar. Si leemos la Biblia teniendo la mente de Dios, se rompen muchos límites que nosotros incluso tenemos puestos. Lo que no veíamos, lo empezamos a ver de repente. Empieza a venir pensamiento. Y ahí es donde está la diferencia entre alguien fuerte, lleno del Espíritu, alguien que realmente es inmaduro, que no conoce la palabra de Dios. Cuando realmente tenemos la mente de Cristo, podemos escudriñar las cosas de Dios. Y ahí tú vas a encontrar todo lo que tú necesitas. Ahí sí tú puedes caminar de gloria en gloria. Ahí tú verás los cielos que se abren para recibir la gloria de Dios. No se trata de ayunar y hacer esto y lo otro. No es eso. El pueblo no padece por falta de ayuno. El pueblo no padece por falta de fe. Dice la Biblia: el pueblo padece por falta de conocimiento. Y yo añado, el pueblo no tiene bendición por falta de conocimiento. Conozcamos la palabra de Dios. Profetizar es fácil, se puede profetizar porque Dios nos ha revelado muchas cosas. Y puede uno profetizar así universalmente hablando. Pero para profundizar lo profundo. Lo lindo es eso, cuando una persona viene y te profetiza cosas profundas que Dios ya te ha hablado y te las confirma.
Pero yo puedo coger una persona y decirle, y decirle un montón de cosas que son reales, pero que no lo ha escudriñado, no está en lo profundo. Cuando tú ves un profeta que sabe caminar en las profundidades de Dios, que escudriña la mente de Dios, tú vas a sentir realmente que son palabras de Dios. Palabras de sabiduría son fáciles de decir. Yo puedo decir un montón de cosas, pero no son necesarias. Y no deja de ser no deja de ser verdad. Son verdades, no son mentiras. Pero son universales, son globales. Están ahí, ya está dicha. Y lo que está dicho no es algo, no es una revelación, ¿verdad? No es una revelación, no es una profecía. Profecía es cuando uno busca de Dios, escudriña la mente de Dios, le trae el tema a Dios y el Dios te revela con pelos y señales, y tú vas a la persona y le dices, pam, 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 pam. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Hay muchos falsos profetas que se están levantando. Tengamos cuidado. Hay muchos falsos maestros, muchos falsos pastores. Tengamos cuidado. Escudriñemos la mente de Cristo para que nadie nos engañe. Amén. Profetizar es fácil. No sé si me hago entender, pero esa profecía que te dicen así superficialmente encaja en todo, no hay ningún problema. Pero incluso por esas cosas que hay mucha gente que no quiere saber nada de profeta ni profecía, en todas esas cosas, porque ven el abuso que hay. Pero si tú quieres realmente ser prosperado, si tú quieres realmente ser prosperado por Dios, y no estoy hablando de prosperidad en dinero, estoy hablando de prosperidad en conocimiento de Dios, en todo, también dinero no hay duda, pero en todo, si tú quieres ser prosperado, escudriña la mente de Cristo. Obtén la mente de Cristo, escudriña las cosas de Dios y verás el cambio en tu vida. Que Dios nos dé realmente palabras, revelaciones nuevas. Iremos trabajando en los talleres la forma de profetizar. Hay varias maneras de profetizar, hay varios ejemplos que podemos ver en la palabra. No que yo me lo estoy inventando, está en la palabra. Pero que el Señor nos vaya ayudando y nos dé ese crecimiento que necesitamos. Cuando realmente alguien se convierte en espiritual, puede moverse donde sea, puede entrar, acceder, tener acceso al trono de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer. Y ustedes saben que hay hombres de Dios. No vamos a entrar ahora para alargar el mensaje en ejemplos, pero ustedes saben que hay hombres de Dios que han entrado ahí en el corazón del Señor, y el Señor ha revelado maravillas. Escuche bien lo que dice el versículo 12, ¿vale? Le dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Escucharon bien, ¿no? Dice, sino el espíritu que proviene de Dios. Y yo sé que a veces esa alma tiene un sentido, sabemos que está el espíritu, está el alma, pero a veces hay un alma con sentido espiritual, con sentido espíritu, como si fuese el alma espíritu. Yo no lo entiendo, la verdad, no entiendo la palabra, y el Señor nos irá indicando, mostrando, porque no hay cosas que tú no le digas a Dios que Dios no te responda. Eso también es algo muy importante. Pero es hermosísimo, ¿verdad? Que viene del espíritu, que proviene de Dios. O sea, Dios ha puesto parte de Él en nosotros para que podamos acceder a Él. Amén. Para que podamos acceder a Él. Cuando nosotros recibimos a Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, ¿no? Tenemos el espíritu que vino tenemos su espíritu que suplanta al espíritu de Adán, que conseguimos y heredamos por el pecado de Adán. Entonces ahí ya nosotros tenemos la clave para poder crecer en Dios. Cuidemos nuestro ser interior. Tenemos que cuidarlo a toda costa. No perdamos la paz de Dios. Yo sé que hay que buscar la paz, pero Él es nuestra paz. Si lo hemos recibido, que nadie nos quite esa paz. Si nosotros perdemos la paz de Dios, corremos unos riesgos muy grandes. Especial, hermano, seguiremos otro día, porque esto se está alargando, ¿no? Pero
ustedes sigan leyendo para que sepamos las cosas de Dios. Lo que Dios ha dado cuando uno acepta a Cristo. Dios te ha dado algo maravilloso. Dios nos ha dado algo maravilloso. Y lo que tenemos que entender que no es que ha hecho un cambio completo, ¿no? Y que eso, el hecho de que Él nos dé su parte, ya hay una voluntad nuestra de someternos a su voluntad, que es la que nos toca a nosotros desarrollar. Amén. Y ahí donde nosotros tenemos una gran lucha. Y ahí donde el Señor nos manda a que resistamos. Hay que resistir. Sobre todo cuando nosotros hemos estado viviendo toda una vida perversa, carnal. La única forma de ceder a la mente de Cristo es quitando todo lo que nos han enseñado, todos esos malos hábitos que hemos tenido en nuestra vida, todos esos errores, todo lo viejo, todo lo que no es de Dios. Hay que despojarnos de esto para llenarnos de Dios. Y esa es la invitación de Dios. Y es lo que Dios nos espera de nosotros. Que realmente, usted sabe cómo puede uno realmente llenarse de la mente de Dios, ser lleno de Dios. Si nosotros tenemos una mente carnal, si nosotros dejamos de comer en lo físico, en lo natural, ¿qué sucede? Nos debilitamos y si seguimos sin comer, nos morimos. ¿Alguien quiere matar a su mente vieja? A su mente carnal. No le dé de comer. No le dé de comer a tu mente. ¿Me han entendido? No le dé de comer a la mente. Y alimente tu mente de las cosas de Dios. Si tú alimentas tu mente con las cosas de Dios y tú no le das de comer lo carnal, tú vas a estar en la voluntad de Dios. Tú vas a tener la mente de Cristo. Tú vas a tener victoria. El Señor te va a revelar cosas maravillosas. Va a ir de victoria en victoria. Amén. Que el Señor nos ayude. Yo les voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Padre que nos ayude. Que nos ayude a entender, a comprender. Y que nos siga revelando cosas nuevas en nuestra vida. Que tantas necesitamos para, en primer lugar, agradarle. Para ser salvo. Para que el gozo suyo esté en nosotros. El gozo no quiere decir que no haya problema va a haber, pero que nadie te quite el gozo del Señor. Que no sea ningún problema, que no sea una falta de trabajo, que no sea porque te duele el brazo, que no haya nada que te quite el gozo del Señor. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Pero antes de que oremos así generalizando, o orando específicamente también, sería bueno que oremos por aquellas personas que no han aceptado a Cristo aún en su corazón. Todas aquellas personas que no le han dicho al Señor, ven a morar en mi corazón, porque eso es muy importante. Ese es el inicio. Es el inicio. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, jamás tú podrás tener la mente de Cristo. Jamás. Porque necesitamos esa parte, esa obra que Dios hace en nuestras vidas. Es algo espiritual, por supuesto, es algo espiritual, pero es una voluntad, es un rendirse, es un reconocer que somos malos. Es reconocer que hay un Dios que está ahí, que nos ama y que extiende su mano para darnos vida.